ya oficialmente esta primera jornada, así que invitamos a José Antonio González Sánchez, que es representante de Soluciones Energéticas Temporales o de Emergencia, y vamos a escuchar qué nos tiene que contar. Qué interesante os aseguro que es. Bueno, buenos días a todos. Soy José Antonio González, de la empresa Agreco Iberia. Bueno, aquí, como podéis ver, primero agradecer a la IQB que nos permita a los aliados poder estar presentes durante la jornada y así presentarnos. Bien, al final, ¿qué somos Agreco? Somos una empresa que ayuda a impulsar la transición energética con nuestras soluciones flexibles. ¿Qué más? Bueno, a partir de aquí, pues, no solo somos una empresa, cuando hablamos de soluciones temporales, ¿qué significa? Alquiler, lo digo, vamos a utilizar un vocabulario más común. ¿Y para qué este alquiler? Para ayudaros frente a necesidades que podéis tener tanto frente a picos, frente a proyectos pilotos, frente a incidencias, que al final no podemos perder de vista que también tenemos estas incidencias en nuestro día a día. ¿Qué ventajas dentro de esas incidencias? Son las ventajas, lo que es la rapidez en la respuesta, importante, no CAPEX, es decir, estamos hablando de que el alquiler no se considera un CAPEX, es decir, estamos hablando de un gasto asociado a una mejora. Hay una mejora que para atender una necesidad temporal. Y también una parte importante dentro de nuestras soluciones es que dentro de nuestros servicios el mantenimiento está incluido. No podemos perder de vista la seguridad. En cualquiera de las actividades que Agreco desarrolla, siempre piensa en la seguridad, adecuándose a la normativa de nuestros clientes. También formando al equipo de mantenimiento y técnico de Agreco en esa seguridad. Nuestra formación en seguridad es continua. Sabemos el contexto de la industria actual y las megatendencias. Es decir, se espera hacia 2050 que lo que es las necesidades en cuanto a energías, en este caso particular eléctricas, doblarán, serán 2,5 veces superiores a las que tenemos ahora. Y tenemos que tener, para poder atender estas 2,5 veces, ¿qué necesitamos? Infraestructuras. Necesitamos también pues, que la evolución en cuanto a esas energías renovables disminuyan esa intermitencia que en ocasiones tenemos y afectan a lo que es nuestra continuidad operativa. Nosotros pensamos que las soluciones temporales que Agreco ofrece permite esa flexibilidad, sin detener la producción. Al final, nuestras plantas precisan de una continuidad operativa y segura. Aquí es donde reforzamos nuestro mensaje, contemplar las soluciones de Agreco de forma temporal para apoyaros en esa continuidad operativa. También pensamos en cómo podemos ayudar a esa transición energética. Desde un punto de vista de Agreco, partimos de equipos. Cada vez nuestros equipos tienen, en cuanto a diferentes tipologías de combustibles, cada vez más sostenibles, de alguna forma permitiendo así reducir esas emisiones que hasta la fecha, bueno, hasta hace unos años, pues afectábamos en cuanto a la atmósfera. Los productos, en cuanto a nuestros productos, hay una innovación continua. Agreco desarrolla productos con el objetivo de atender las necesidades de nuestros clientes. Y los servicios. Cualquier servicio asociado a nuestra actividad siempre tiene una premisa, que sea sostenible. ¿Dónde operamos? Estamos en más de 75 países en todo el mundo. En el caso particular de la península ibérica, estamos actualmente en 2 áreas, en 2 bases, que tenemos una en Barcelona y otra en Madrid. En un futuro cercano tendremos otra en Sevilla. Y a partir de aquí, importante, los assets, ¿qué activos tenemos? Pues bueno, en cuanto a assets, tenemos más de 85.000 unidades a nivel global. Y a partir de aquí, todos nuestros empleados, todos mis compañeros están formados bajo un punto de vista técnico y están dirigidos sectorialmente. ¿Qué significa? Es decir, especialistas en cada uno de los sectores a los que atendemos. Nuestros valores, por supuesto, dinámico. Al final entendemos que nuestra actividad debe ser dinámica, debe tener una rápida respuesta. Experto, lo que comentábamos, la especialización en cada uno de los sectores en los que operamos. La innovación, innovamos continuamente. Nosotros tenemos nuestro propio equipo de diseño y de ingeniería para nuestros propios productos. Al final, importante, cuando hablamos de atender una necesidad,
atendemos a esta necesidad con equipos propios. Es decir, nosotros diseñamos, ensamblamos nuestros propios equipos para atender las necesidades que nos muestra el mercado. Y también, por otro lado, toda esta actividad no tendría ningún sentido si no lo hiciéramos juntos. Cuando hablamos de juntos, nosotros no es Agreco, es Agreco y al final los clientes. Al final trabajamos como un equipo para intentar entender y atender adecuadamente las necesidades. La temporalidad como ventaja. Bueno, al final lo que hablábamos, no solo suministramos energía, sino confianza, innovación y compromiso. Para mí lo más importante es el compromiso. Frente a una necesidad, puede ser planificada, no planificada, una emergencia. El compromiso de entender la necesidad para poder acometer con éxito, porque al final el éxito nuestro parte del éxito del cliente cuando nos hace una solicitud. A partir de aquí tienes mi contacto con códigos QR. En uno tienes el contacto y en el otro tienes un acceso directo también a la web de Agreco, a la que podéis acudir cuando estiméis oportuno. Yo tendría un par de preguntas mientras que se acaban estos 20 minutos. Hemos hablado de retos. Para vosotros, ¿cuáles creéis que son los mayores retos energéticos que nos encontramos ahora en el corto o en el medio plazo? ¿Alguien puede responder? ¿Puedo pasártelo? ¿Sí? Entiendo que es así. ¿Se oye? ¿Ahora? Sí. La pregunta del reto es un reto. No es una pregunta sencilla. Yo creo que en nuestro caso concreto aquí en Huelva ya no es tanto el reto que tenemos a nivel energético, sino toda la infraestructura que nos hace falta para poder alcanzar ese reto. A veces yo personalmente tengo la sensación de que ponemos las carretas delante de los caballos, ¿vale? Porque es cierto que toda la evolución a nivel energético, a nivel global, no solo local, sino a nivel de Europa, a nivel mundial, nos está llevando por un camino en el que estamos buscando muchas soluciones y a veces no nos preguntamos si esa solución se puede llevar a cabo o si las infraestructuras son, o sea, si las tenemos disponibles o qué tenemos que hacer para llegar antes a eso, ¿no? Por otro lado, creo que es un reto también la normativa, especialmente de mucho cambio, de mucha incertidumbre también y de mucho posicionamiento de a ver qué se me ocurre para ser líder, ¿no? En este reto, como dices tú, ¿no? En este reto de energía. Evidentemente tenemos que transformarnos de alguna manera. Pero considero que no es un botón de apago un tipo de energía y enciendo la otra. Eso considero que es totalmente inviable, que tiene que haber una transición y que deben convivir distintas energías. Y que no considero que eso sea malo. Sin embargo, también tenemos la tendencia a calificar o a clasificar de negativo aquellas cosas que a día de hoy son las que nos están dando ese servicio que necesitamos desde el punto de vista energético, ¿no? Y bueno, no sé si he contestado a tu pregunta. Perfectamente, lo has contestado perfectamente. Muchísimas gracias, Esther. Bien, lo que acaba de comentar, si me lo permites, Esther, utilizar tus palabras, es alineado un poco con el concepto temporal. Hablabas de puente, hablabas de transición, hablabas de infraestructuras. Aquí es donde participa activamente Agreco. Es decir, aquí es donde podemos apoyarlos en ese camino o apoyaros a todos en ese camino. ¿El cómo? Pues bueno, al final sabemos, si hablamos de aspectos particulares como la infraestructura en cuanto a la parte eléctrica, al final está activamente en proyectos súper interesantes.
Y esos proyectos súper interesantes que van a necesitar. Van a necesitar una infraestructura eléctrica adecuada para poder atender esos objetivos que se han marcado. Y esos objetivos que se han marcado están alineados con una serie de ayudas, por ejemplo, también, que es el PERTE, por ejemplo. Y entonces, bueno, tenemos que cumplir. ¿Cómo vamos a cumplir? Pues al final, lo único que pensamos desde Agreco es contemplar una solución temporal. No hablemos de Agreco. Contemplar una solución temporal como un camino que os pueda ayudar a quiero llegar aquí, ¿cómo puedo llegar aquí? Utilizar una solución temporal. La solución temporal, lo positivo es que al final hablábamos que no es un CAPEX, por supuesto, no voy a mentir, algo de CAPEX hay. Pero también hay una parte donde Agreco desarrollamos la solución, aportamos propuestas para esa solución, compartimos experiencias, al final lo más importante es compartir experiencias con este caso, que nos permitáis compartirlas, y a partir de aquí desarrollar el proyecto. Y lo bueno es que es plug and play, lo bueno es que es flexible. Arrancamos con A, podemos seguir con A más B, podemos seguir con A más B más C, como podemos volver a A. Al final es tan sencillo, es un plug and play, preparamos las instalaciones, ampliamos, crecemos o decrecemos en función de la demanda, y esto hablamos de infraestructuras en energía eléctrica, pero podemos hablar también de otro tipo de infraestructuras, energía térmica, a nivel temperatura, la refrigeración. Por ejemplo, en muchos casos nuestros activos, nuestros procesos precisan de esa refrigeración vapor. Cada vez más, pensar en Agreco como una empresa de soluciones, de servicios que os pueden apoyar. Tenemos nuestro propio equipo de diseño, nuestro propio equipo de ingeniería, nuestro propio equipo de procesos. De alguna forma podemos tener un vocabulario o una discusión donde tenemos un vocabulario común. Y a partir de aquí, bueno, es ponernos a vuestra total disposición, permitirnos que os acompañemos de la mano, al lado, juntos, detrás, pero siempre escuchando, entendiendo cuál es vuestra necesidad y a partir de esta necesidad, a partir de no necesidad sino situación, caminar con vosotros. ¿Alguna otra opinión sobre los retos que queráis compartir? ¿No? Muy bien. A partir de aquí, pues bueno, voy avanzando, Rafa. ¿Tenéis alguna pregunta en cuanto a la presentación? He intentado ser realmente ágil, 20 minutos dan para mucho y yo he intentado resumir en menos tiempo de esos 20 minutos, porque al final siempre he pensado que una presentación la puedo enviar. Creo que Rafa, Juan lo comentaban, es decir, podemos enviaros la presentación, pero al final es cómo nos comunicamos, cómo hablamos entre nosotros. Y a partir de aquí, eso, quiero escucharos. No tengáis ningún miedo a poder hacer preguntas. Y sobre todo, pensar en el concepto temporal como un concepto de flexibilidad importante, no CAPEX. Esa flexibilidad, también pensar en el concepto de monitorización. Agreco, así como vosotros en vuestras industrias disponéis toda una monitorización en todos vuestros sistemas, Agreco también. Es decir, vosotros, en este caso, podéis tener la posibilidad de poder ver el funcionamiento, la operatividad de cualquiera de los assets, de los activos de Agreco. Un poco más. Espera, te paso el micrófono. Perdón. Una pregunta te quería hacer, José Antonio. En abril tuvimos el gran apagón aquel, que tuvimos en toda España. ¿Desde Agreco diste solución a alguien en algún punto concreto? Vamos a ver. En situaciones... Y avanzo. Y con el volcán de La Palma, o sea, estamos hablando en situaciones muy complicadas que surgen de golpe. No es una cosa planificada de decir, voy a hacer una parada dentro de un mes y voy a necesitar aquí generadores de 30 megavatios para que me apoyen mientras yo tengo mis calderas y mis generadores parados. En esas situaciones puntuales, concretas de emergencia, ¿cómo podía ayudar? Te voy a responder con una respuesta diferente para cada uno de los dos escenarios que apuntas. Comenzamos por La Palma. Estamos hablando de un volcán, No estamos hablando de... Es algo muy, muy delicado que afecta a carreteras, afecta también a personas, desafortunadamente, etcétera, etcétera. Aquí Agreco
recibió una primera llamada, en este caso desde Endesa, y desde, en este caso, como recordáis, también Endesa Generación, Unelco, en Canarias, es quien para la operación, donde nos preguntaron qué podemos hacer o cómo podemos atender esta necesidad. No solo Agreco, de nuevo, creo que debemos ser sinceros, es decir, preguntaron, en situaciones de estas características, preguntan a las diferentes empresas que pueden aportar una solución. Finalmente, Agreco fue la única empresa que instaló 2 centrales de generación en este caso. Las centrales de generación de energía eléctrica que suministrábamos fueron en alta tensión. Es decir, siempre pensamos en la energía eléctrica, la necesito para atender un punto de, por ejemplo, una parada. Necesito un punto, una parada, voy a alimentar a la serie de contratistas que tienen que atender o hacer uso de sus herramientas para atender esa parada en baja tensión. Agreco va más allá. Entiende cuál es la situación, diseña una solución. Y en esa solución le aportamos 2 centrales de generación de 12 y de 8 megavatios. En este caso, a una tensión de referencia en alta tensión. ¿Vale? Esto no solo nos ha pasado en La Palma, nos ha pasado en varias ocasiones. En otras instalaciones, si me lo permites también, en cuanto a paradas, hemos desarrollado soluciones que le llamamos Generator Free Solution, evitando el utilizar esos grupos electrógenos para evitar lo que es la parte de combustión y evitar esas emisiones. ¿Cómo? Utilizando infraestructuras existentes con nuestros clientes que tienen infraestructuras en alta tensión, subestaciones que pueden tener disponibles, alguna celda disponible, y lo que hacemos es suministrar centros de transformación móviles, temporales. Eso también es interesante, como diferenciación. ¿Qué más? A tu pregunta también sobre la emergencia. A ver, en este caso la emergencia fue atendida, creo que se instalaron un total de unos superior a los 1.200, 1.500 grupos electrógenos globales de diferentes potencias. Agreco atendió, pero al final aquí participamos todas las empresas por dada la situación de la incidencia. Y en esto es una cosa importante también. El alquiler parte también de la operación de esos equipos. La operación de esos equipos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, como hablábamos antes, la especialización de nuestro personal. También importante, Agreco no solo se queda en el grupo electrógeno, sino también abastece o ofrece servicios también de distribución de esa energía eléctrica. También lo que es suministro de combustible. En este caso, Agreco provee el servicio de suministro de combustible. Al final, lo que pensamos es danos la posibilidad de ofrecerte el servicio completo. ¿Qué quiere decir? El equipo que genera esa energía, dígase eléctrica, dígase térmica, la operación, auxiliares como puede ser mangueras flexibles en cuanto hablamos de circuitos de refrigeración, cable helado eléctrico cuando hablamos de energía eléctrica, tuberías a nivel mangueras y tuberías de vapor cuando hablamos de vapor. Al final ofrecemos ese conjunto como empresa. Y al final, muchas veces, cuando hablamos de incidencia, siempre, o normalmente, las asociamos a energía eléctrica. En nuestros procesos, en la industria química, en la diferentes industrias que tenemos aquí en Andalucía, la energía eléctrica es una parte, pero tenemos que pensar que hay otras energías también son fundamentales para la continuidad operativa de nuestras plantas. Y es aquí donde Agreco participa, en cualquiera de estas energías en las que nuestra industria pueda tener una necesidad. Hemos hablado de planificada, Rafa, podemos hablar de emergencias, podemos hablar también de proyectos pilotos. Cada vez más, no sé, nuestra industria queremos innovar. Y esos proyectos pilotos pensamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a utilizar la infraestructura existente? ¿Qué pasa si utilizo esa infraestructura existente? ¿Puedo atender esa demanda de ese proyecto piloto? ¿Qué me va a suponer? ¿Me va a suponer una inversión y no sabemos cuál va a ser un resultado, dónde queremos llegar? El proyecto piloto con soluciones temporales te permite dar ese arranque sin necesidad de una inversión. También hablamos de esa infraestructura que tú comentabas, Esther, la infraestructura eléctrica. Hay compases de comisionado y en ocasiones nos hemos encontrado en España y fuera de España que es desafortunadamente no tener esa infraestructura eléctrica. Esos comisionados no se pueden llevar a cabo. En las condiciones técnicas y operativas
que nosotros nos habíamos imaginado, ¿no? Es decir, en el papel, como dicen, lo aguanta todo. Pero la realidad, desafortunadamente, a veces es otra. Con esto quiero acabar. Quiero, de nuevo, agradecer a la IQB. Contar con nosotros. Es decir, estamos a vuestra disposición. Y sobre todo, yo creo que es un aspecto importante por parte de la IQB, es hacer partícipe a las universidades. Al final, ellos son el talento futuro. Ellos son los que nos tienen que hacer crecer. Ellos son los que, seguro, creatividad, innovación, preguntar, aprender. A ver, me encanta que estén, creo que es muy positivo para todos el hecho de que hayáis podido invitar a las universidades y a los alumnos que hayáis tenido la oportunidad de venir. Sé que el camino ha sido un poco delicado por la lluvia, etcétera, pero bueno, gracias de nuevo a la organización, a la IQB y a todos por escucharme estos minutos. Después de la magnífica charla de José Antonio, debería venir la charla de Gonzalo Pereda, de Intertec, que es uno de los que nos ha avisado que está intentando llegar. Estaba previsto en el programa lo que tengáis ahí, luego de los preguntas de los asistentes. José Antonio, si no hay más preguntas, ¿alguien más tiene alguna pregunta que hacer? Yo quería preguntarte, ¿la demanda profesional del FP en su empresa, cómo encaja? ¿En qué especialidades? ¿Grado? Vamos a ver, dentro de lo que es a nivel de profesionales, nuestra actividad se divide en, uno, ingeniero de procesos, por ejemplo, que antes hablábamos. En este caso, nosotros tenemos un área específica que es Agreco Process Services. Agreco Process Services se encuentra situada en Holanda. Y al final, esta línea de actividad o de soporte da soporte a nivel global. ¿Cómo vender Agreco? Es decir, para resultar interesante. Al final, Agreco creo que te aporta una visión muy global, la posibilidad de estar un movimiento geográfico a nivel mundial. Es decir, podemos estar hoy trabajando en nuestra base de Barcelona, nuestra base en Madrid o nuestra futura base en Sevilla, pero hay promociones que te permiten movilizarte hacia cualquier parte del mundo, ¿vale? ¿Qué buscamos? Aquí hay una actividad comercial, por supuesto, hay una actividad también técnica, y esa actividad técnica a nivel de servicios técnicos que le llamamos, pues son especialistas bajo un punto de vista mecánico, eléctrico, instrumentación. Y después, si nos vamos a la parte de procesos, pues al final probablemente esos ingenieros de procesos que podemos ver en alguna de nuestras plantas, pues la particularidad es que cuando hacemos cualquier tipo de diseño, pensamos en una solución temporal, en una solución flexible, que no siempre, bajo un punto de vista de procesos, pensamos en esta forma de actuar o de activar este tipo de instalaciones. No sé si entiendo parcialmente respondida la pregunta, probablemente. Gracias.